Esta noche no vienes a luchar contra nada. Y no vienes a arreglar tu vida. No vienes a entenderlo todo. Vienes a descansar de cargarlo. Hay una parte de ti que ha estado sosteniendo demasiado. Pensamientos que no paran. Emociones que se acumulan. Sensaciones que no encuentran salida. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, el alma se vuelve pesada. Y aquí no se exige nada. Imagina que todo lo que llevas dentro se vuelve más lento. No desaparece. No se borra. Simplemente se vuelve suave. Como si cada preocupación perdiera rigidez. Como si cada recuerdo dejara de empujar. La tristeza no es un enemigo. Es una señal de que algo en ti necesita cuidado. Y esta noche, en lugar de resistirla, Respira sin tensión. Deja que el aire entre y salga. No profundo. Natural. Cada respiración Le dice a tu sistema, ya no tienes que estar en alerta. Tu mente no está rota. está cansada. Tu protegerte, entender, anticipar, sobrevivir y ahora puede descansar. Imagina una luz suave dentro de tu pecho. No brilla fuerte, no deslumbra, solo existe. Busca sostenerte. La depresión no es quien eres. Es un estado de carga acumulada, carga de pensamientos y carga de expectativas. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en donde estás. Va del buque como si la superficie te recibiera, como si no tuvieras que sostenerte. Para la mente que descansa comienza a reorganizarse. Las emociones se equilibran y las sensaciones se suavizan. Eso es lo que ocurre cuando duermes en un estado de calma. Estás permitiendo que tu sistema se repare. Cada palabra que escuchas ahora es una invitación a soltar, no a cambiar, no a forzar, solo a soltar. Tal vez un vacío, tal vez una nostalgia suave. Todo eso puede quedarse, no tiene que irse. Para ya no tiene que gobernar. Esta noche, tu única tarea es permitirte descansar de ser fuerte. No necesitas resolver tu pasado. No necesitas sentirte bien. Solo necesitas sentirte sostenido. Tu subconsciente escucha esto como una verdad. No estoy solo. No tengo que cargar todo. Puedo soltar. Y cuando esa verdad entra, el cuerpo se calma, el mente se aquieta. Eso es lo que empieza a limpiar la tristeza, la calma, la suavidad. Episodia. No la presión, el descanso. Y ahora, mientras te dejas ir, una parte profunda de ti empieza a recordar algo
Importante. No estás roto, estás cansado. Y el cansancio se cura con descanso real. Permite que esta noche sea un refugio. Permite que el silencio haga su trabajo y deja que el sueño haga lo que sabe hacer mejor. Reorganizarte desde dentro y descansa. La quietud que ahora se forma a tu alrededor no es vacía. Está llena de una presencia suave que no juzga ni exige. En ese espacio, tu mente deja de correr de un pensamiento a otro y comienza a posarse, como si por primera vez encontrara un lugar donde no tiene que defenderse. Esa sensación de defensa es lo que ha mantenido a tu sistema en tensión durante tanto tiempo. Defenderte de recuerdos, de emociones, de expectativas que parecían demasiado grandes. Ahora, poco a poco, esa defensa se desarma, no con fuerza, sino con permiso. Permiso para no estar bien todo el tiempo. Permiso para sentir sin tener que explicar. Permiso para existir sin tener que justificar. Cuando ese permiso aparece, algo profundo se relaja. Tu respiración se vuelve más amplia. Tus hombros se aflojan. La mente se vuelve más lenta. No porque estés apagándote, sino porque estás entrando en un estado donde la vida no es una amenaza. La tristeza pierde peso cuando deja de ser empujada. El cansancio pierde densidad cuando deja de ser ignorado. Las emociones se vuelven más suaves cuando no las fuerzas a cambiar. Ahora estás en ese punto exacto donde no necesitas hacer nada para mejorar, solo estar. No todas a la vez, una por una, como si cada capa dijera, ya no necesito sostener esto. Y cada vez que algo se suelta, aparece un poco más de espacio dentro de ti. Es alivio. Alivio de la mente que siempre estaba analizando. Alivio del corazón que siempre estaba cargando. Alivio del cuerpo que siempre estaba en alerta. Bye. Ya no es algo que buscas, es algo que permites. Y en ese permiso, tu estado interno empieza a cambiar. No de forma dramática, de forma estable. La estabilidad es lo que sana, espectáculo. Y que no la intensidad, no el esfuerzo. La estabilidad. Una mente que se siente segura puede reorganizarse. Un cuerpo que se siente sostenido puede repararse. Un corazón que se siente visto puede descansar. Ahora estás creando ese entorno interno. Y sin presión. Bala, por muchos, galo, solo presencia. Sabe y sabe que sabe sea devolverle. Y esa presencia sostenida durante el sueño comienza a devolverle a tu sistema una sensación de hogar. Un lugar donde puedes soltar sin miedo. Un lugar donde puedes sentir sin desbordarte. Un lugar donde puedes existir sin tener que cargar. Propósitos estables, ese lugar es tuyo. Y esta noche estás volviendo a él. Y el regreso a ese lugar interno no se siente como llegar a algo nuevo, sino como recordar algo que siempre estuvo ahí. No hay fanfarria, no hay impacto, solo una suavidad que se reconoce. Como cuando entras en una habitación conocida después de haber estado mucho tiempo afuera. Tu cuerpo entiende antes que tu mente que aquí
no hay peligro. Esa comprensión se filtra lentamente por cada parte de ti. Los pensamientos ya no se apilan. Las emociones ya no empujan. Painde. La sensación de peso empieza a transformarse en una sensación de apoyo. Hay algo muy profundo que ocurre cuando una persona deja de resistir su propio estado. No es rendirse, es permitir que lo que es se reorganice. Y lo que se reorganiza desde la calma se ordena. Tu sistema ha vivido demasiado tiempo tratando de mantenerse firme en medio de tormentas invisibles. Ahora, esas tormentas se apagan, no porque desaparezcan del mundo, sino porque ya no están dentro de ti. La tristeza, cuando no es combatida, se vuelve más suave, y la melancolía, cuando no es empujada, se vuelve más clara. El cansancio, cuando no es ignorado, se vuelve descanso. En nada de lo que sientes necesita irse para que estés bien. Solo necesita no ser un enemigo. En este espacio donde estás ahora, incluso las emociones más densas pueden descansar. Ya no tienen que demostrar nada. Ya no tienen que gritar para ser escuchadas. Se vuelven parte de un paisaje interior que ya no está en guerra consigo mismo. La guerra interna es lo que agota, no la vida, no los problemas. La guerra interna. Y esa guerra aquí termina. Ay, con un suspiro. Oh. Un suspiro que no busca explicación. Un suspiro que simplemente ocurre cuando el cuerpo se da cuenta de que ya no tiene que tensarse. Mientras sigues escuchando, esa sensación se profundiza. Es como si capas de ti, una por una, fueran soltando la armadura que habían llevado durante tanto tiempo. Armaduras hechas de pensamientos repetitivos, de recuerdos que volvían sin ser llamados, de anticipaciones que nunca traían descanso. Ahora esa armadura ya no es necesaria. No hay juicio. Y solo un espacio donde puedes existir sin tener que ser otra cosa. Va, 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 va. La mente, al sentir esto, empieza a cambiar su ritmo. No se acelera, se amplía, como si tuviera más espacio para respirar. Los pensamientos se vuelven más largos, más suaves, menos afilados. Las imágenes que aparecen ya no son escenarios de lucha, sino escenas de quietud. Pa. Tal vez una sensación de agua, tal vez una luz tenue. No importa que veas o no veas. Lo que importa es lo que sientes. Una disminución gradual de la presión interna. Esa presión no era tu esencia. Era una respuesta. Y ahora la respuesta se apaga. Go. No el equilibrio perfecto, sino el equilibrio vivo. Ese punto donde no estás demasiado tenso ni demasiado desconectado. Ese punto donde simplemente estás. Desde ahí, algo profundo comienza a repararse, no de forma forzada, de forma orgánica. Las conexiones internas que estaban sobrecargadas empiezan a relajarse. Las rutas de pensamiento que siempre llevaban al mismo cansancio empiezan a apagarse. La energía que estaba atrapada en la preocupación empieza a volver al cuerpo.
En cuanto la energía vuelve al cuerpo, el cuerpo se siente más presente, más real, más aquí. Ese aquí es importante. La mente triste suele vivir en el pasado o en un futuro imaginado. El cuerpo, cuando está presente, vive ahora. Y ahora es un lugar mucho más amable. Aquí no hay historias que contar. STRSM. Aquí no hay versiones de ti que comparar. Sensación, existencia. Mientras permaneces en este estado, algo que parecía fijo empieza a moverse, no hacia afuera, sino hacia adentro. Es como si una rigidez antigua se estuviera aflojando, una rigidez que decía, tengo que aguantar, tengo que seguir, no puedo parar, no para rendirte, para descansar. El descanso profundo no es apagar la vida, es permitir que la vida se recoloque en su forma natural. Tu forma natural no es la tensión, no es la tristeza. Tu forma natural es una presencia tranquila, que sabe sentir sin romperse. Y ahora estás recordando eso. Nicolás, mi bada de que el sueño se acerca, esta sensación se vuelve más envolvente. Como una marea lenta que no arrastra, sino que sostiene, te permite flotar dentro de ti mismo. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que lograr nada. Solo puedes dejarte llevar por esta suavidad, porque dentro de ella tu mente empieza a aprender algo nuevo, que puede existir sin luchar. Y eso, poco a poco, cambia todo. La sensación de flotar dentro de ti mismo se vuelve más clara, como si el peso de tu propia historia estuviera quedándose atrás. No se borra, no se niega, simplemente deja de apretar. Hay una diferencia profunda entre cargar algo y permitir que algo esté. Ahora estás permitiendo. El permitir es una forma de confianza. Ni confianza en que no tienes que resolver todo para estar en paz. Confianza en que no tienes que cambiarte para merecer descanso. Confianza en que incluso lo que duele puede suavizarse cuando no se lo empuja. Esa confianza comienza a extenderse por tu cuerpo. Tus músculos se aflojan sin que tengas que ordenarlo. Tu mandíbula deja de apretar. Tu frente deja de sostener preocupaciones invisibles. Cada pequeña liberación es una señal de que tu sistema reconoce seguridad. Y la seguridad no viene de que todo esté bien, viene de que ya no estás solo con lo que está. Y ahora no lo estás. Mientras sigues en este estado, tu mente entra en una zona distinta. No está dormida, no está despierta, está abierta. En ese espacio intermedio, las viejas asociaciones comienzan a soltarse. La tristeza ya no se conecta tan rápido con desesperanza. El cansancio ya no se conecta tan rápido con resignación. Es como si alguien estuviera desenredando hilos que llevaban mucho tiempo atados. Lo que dolía era el nudo. I, D, E. Y ahora el nudo se afloja. Las emociones que antes parecían densas se vuelven más fluidas. Se mueven a través de ti en lugar de quedarse atrapadas. Y cuando se mueven, no te definen.
Una emoción es una ola. Tú eres el océano. Esta noche estás volviendo a sentirte como el océano. El océano no lucha contra sus olas. Las contiene, las deja pasar, y después vuelve a estar en calma. Tu sistema está aprendiendo eso ahora. Enjoy. Aprende que puede sentir sin ahogarse. Aprende que puede recordar sin quedarse atrapado. Aprende que puede existir sin cargar. Ese aprendizaje es silencioso, pero es profundo. Y de mi media que el sueño se acerca, tu mente empieza a cerrar puertas que ya no necesita mantener abiertas. Puertas hacia pensamientos repetitivos. Puertas hacia historias que se repiten sin aportar nada. Puertas hacia escenarios que solo traen cansancio. Se cierran porque ya no son necesarias. Y cuando se cierran, el interior se vuelve más amplio. Más espacio para descansar. Más espacio para sentir algo distinto. No algo artificial. La calma que aparece ahora no es una emoción. Es un estado. Un estado donde no estás luchando con lo que eres. Ese estado es uno de los mejores remedios que existen para la mente cansada. Mientras te mantienes aquí, tu subconsciente comienza a asociar esta sensación con seguridad. Y cada vez que duermas escuchando esto, ese camino se hará más fácil de recorrer. Tu sistema aprenderá que puede volver aquí. Puede ser AE. Guys. AE. Y eso con el tiempo cambia la forma en que vives cuando estás despierto. Porque una mente que sabe cómo descansar, también sabe cómo vivir. Poco a poco, sin esfuerzo, desde adentro. La sensación de seguridad que ahora se asienta en ti no es una emoción pasajera, es un clima interno que comienza a establecerse. No se trata de que todo esté bien afuera, sino de que algo dentro de ti ya no se siente amenazado por lo que ocurre. Esa diferencia es profunda, porque una mente que no se siente atacada deja de producir pensamientos de defensa, y cuando la defensa se apaga, la energía que antes se usaba para protegerte queda disponible para algo mucho más sanador: la integración. La integración es cuando las partes de ti que estaban fragmentadas vuelven a sentirse como un solo todo. No es borrar el dolor, es permitir que exista sin que te rompa. Es sentir sin tener que justificar. Es recordar sin quedar atrapado. Ahora mismo, mientras tu respiración se vuelve más lenta y más amplia, esas partes que estaban en conflicto empiezan a reconocerse. Ya no compiten. Ya no luchan por ser escuchadas. Simplemente están compartiendo el mismo espacio interior. En ese compartir, algo se ablanda, como si una dureza antigua formada por años de tener que aguantar comenzara a disolverse. Esa dureza no te hacía fuerte, te hacía tenso, y la tensión sostenida es lo que, con el tiempo, se convierte en tristeza. Ahora, esa tensión está siendo liberada capa por capa, no con violencia, sino con una suavidad que sorprende a tu propio sistema. A medida que esa suavidad se extiende, tu mente empieza a notar un cambio en la forma en que piensa. Los pensamientos ya no se sienten como ataques, sino como movimientos suaves que vienen y van. No necesitas seguirlos. No necesitas resolverlos. Puedes dejarlos pasar.
como nubes que cruzan un cielo que ya no se oscurece por ellas. Ese cielo es tu conciencia, amplia, estable, presente, la conciencia que no se identifica con cada pensamiento, comienza a recuperar su poder. Ya no eres lo que tu mente dice, eres el espacio en el que tu mente aparece. Y ese espacio es mucho más vasto, mucho más fuerte y mucho más tranquilo de lo que alguna vez creíste. Al sentirlo, incluso por un momento, algo dentro de ti deja de sentirse pequeño. Esa expansión interna no es una explosión, es una apertura lenta, casi imperceptible, que se va haciendo más natural con cada respiración. El pecho se abre un poco más, el abdomen se relaja, la espalda deja de sostener una carga invisible. Cada parte de tu cuerpo empieza a recibir la señal de que ya no tiene que protegerte de un peligro que no está presente. El sistema nervioso, al recibir esa señal repetidamente, comienza a cambiar su estado base. Ya no se queda atrapado en alerta. Empieza a moverse hacia un modo de reparación. En ese modo, el cuerpo sabe qué hacer. Reorganiza, repara, equilibra. No necesita instrucciones. Solo necesita no ser interrumpido por el miedo. Mientras entras más profundamente en este estado, tu identidad también empieza a suavizarse. Las historias que te contaba sobre quién eres, sobre lo que te pasó, sobre lo que falta, pierden fuerza. No porque no sean reales, sino porque ya no son lo único que eres. Hay algo más grande sosteniéndolas ahora. Algo que no está definido por lo que dolió. 7. Ese algo es tu capacidad de estar presente contigo mismo sin huir. Esa capacidad es rara y es profundamente sanadora. Cuando puedes quedarte contigo incluso en los momentos difíciles, algo cambia de raíz. La tristeza ya no se siente como una condena. Se siente como una emoción que puede ser sostenida y luego transformada. Y en este espacio donde todo puede ser sostenido, el sueño llega no como una desconexión, sino como una continuación natural de esta suavidad. Tu mente se desliza hacia el descanso, porque ya no necesita vigilar, ya no necesita anticipar. Ya no necesita sostener nada. Ahora puede soltarse. Soltarse no es caer. Es dejar de tensar los músculos que te mantenían rígido. Es permitir que tu peso real sea sostenido por algo más amplio que tu esfuerzo. Y en ese gesto, tan simple y tan profundo, el cuerpo comienza a experimentar una forma distinta de existir. Una en la que no tiene que estar preparado para nada. Esa preparación constante es una herencia del miedo. Es la forma en que el sistema aprendió a sobrevivir. Pero ahora no estás sobreviviendo. Estás descansando. Y el descanso verdadero le enseña al cuerpo una nueva lección, que no todo momento requiere defensa. Y mientras esta lección se instala, los impulsos de alerta empiezan a disminuir. El corazón encuentra un ritmo más regular. La respiración se vuelve más redonda, más completa. Cada inhalación entra sin prisa. Cada exhalación libera sin esfuerzo. Este ritmo es el lenguaje más antiguo de la seguridad. En ese ritmo, la mente pierde interés en los pensamientos que antes la atrapaban. Ya no necesita revisarlos una y otra vez.
ya no necesita anticipar resultados. El ahora se vuelve suficiente. Y cuando el ahora es suficiente, el pasado deja de doler tanto y el futuro deja de asustar. Tu conciencia se amplía, como si un espacio interno que siempre estuvo ahí por fin se abriera. En ese espacio, incluso los recuerdos difíciles pueden flotar sin lastimar. Ya no te atraviesan, te rodean suavemente y luego se disuelven. Esta disolución no borra tu historia, la integra, la vuelve parte de algo más grande. Y cuando la historia se integra, deja de dominar. La tristeza que antes parecía una identidad, ahora se revela como un estado que puede cambiar. No tienes que empujarla, no tienes que convencerla de irse. Solo necesitas darle un entorno donde no tenga que gritar. Ese entorno es la calma que estás creando ahora. Cada segundo que permaneces en este estado le enseña a tu sistema algo nuevo, que es posible existir sin dolor constante, que es posible sentir sin colapsar, que es posible recordar sin quedar atrapado. Estas posibilidades, repetidas durante el sueño, empiezan a reescribir la forma en que tu mente responde al mundo. No una emoción intensa, no una promesa, sino una nueva respuesta automática, mucho más automática de Classic. Una respuesta que dice, puedo estar aquí sin miedo. Y desde ese lugar la vida empieza a sentirse distinta. Ese lugar del que ahora empiezas a tener conciencia no es una meta, es un hogar. No se alcanza, se habita. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más natural se vuelve volver a él incluso cuando el día trae ruido, exigencias o recuerdos que antes pesaban demasiado. Este hogar interior no tiene paredes ni puertas, pero tiene una cualidad muy clara. Aquí no tienes que defenderte de ti mismo. La mayoría del sufrimiento humano no nace de lo que ocurre afuera, sino de la relación que tenemos con lo que ocurre dentro. Pensamientos que se vuelven enemigos, emociones que parecen peligrosas, recuerdos que regresan como si quisieran herir de nuevo. Pero en este espacio que ahora se abre, todo eso pierde su filo. No porque desaparezca, sino porque ya no estás solo frente a ello. Cuando una emoción es sostenida por presencia, deja de ser una amenaza. Se vuelve una señal, una energía que puede moverse, transformarse, integrarse. Esa es una de las claves más profundas de la sanación. No eliminar lo que duele, sino cambiar la forma en que lo sostienes. Y ahora lo estás sosteniendo con calma. Vaya. Es una calma que nace de sentirte seguro dentro de tu propio cuerpo, de sentir que no tienes que huir de tu experiencia, que puedes estar aquí, incluso con lo que es incómodo, sin perderte. Eso es un tipo de coraje que no hace ruido. Mientras sigues escuchando, ese coraje silencioso se expande. Te das cuenta de que no necesitas controlar lo que aparece en tu mente. Puedes observarlo. Y cuando observas sin juzgar, lo que parecía pesado empieza a aligerarse. La observación es una forma de amor. Y amor no como emoción, sino como atención sin rechazo. Y esa atención, aplicada a ti mismo, comienza a reparar capas muy antiguas. Capas que se formaron cuando no te sentías visto, cuando no te sentías entendido, cuando no te sentías sostenido. Ahora estás sosteniéndote tú. Con presencia.
Las hormonas del estrés disminuyen. Las señales de alarma se apagan. El sistema entra en un estado donde la reparación es posible. En ese estado, el sueño no es solo descanso, es restauración. Cada célula recibe la señal de que puede soltar un poco, que no tiene que estar preparada para luchar, que puede dedicarse a regenerar. No es solo cerrar los ojos, es abrir el espacio interno. Y ese espacio interno se vuelve cada vez más amplio. En él puedes sentir una paz que no depende de circunstancias, una paz que existe incluso cuando hay tristeza, porque la tristeza ya no está sola. Ahora está contenida. Mientras continúas deslizándote hacia el sueño, esta contención se vuelve más estable. Como si una red invisible te sostuviera desde dentro. No necesitas saber cómo funciona. Solo necesitas permitirla. Vamparame. Permitir es dejar que algo bueno ocurra sin sospecha. Y esta noche, algo bueno está ocurriendo. Estás aprendiendo a estar contigo sin dolor. Eso, por sí solo, ya es una forma profunda de sanación. La sanación que ocurre cuando te permites estar contigo no tiene un inicio dramático ni un final visible. Es un proceso silencioso, como la forma en que el cuerpo repara una herida mientras duermes. No lo notas, pero cuando despiertas algo, ya no duele igual. Así también, tu mundo interno está cambiando ahora, aunque no puedas señalar el momento exacto en que empezó. Hay una inteligencia antigua en tu organismo que sabe cómo volver al equilibrio cuando se le da el entorno adecuado. Ese entorno no es control, es permiso. Permiso para sentir sin culpa, para recordar sin quedar atrapado, para existir sin exigencia. Esa inteligencia está activa ahora. En ese estado, la mente empieza a soltar las narrativas que la mantenían girando. Historias sobre lo que faltó, sobre lo que no fue suficiente, sobre lo que pudo haber sido. No se borran, pero pierden su autoridad. Ya no dictan tu presente. Cuando una historia pierde autoridad, deja de definirte. Y cuando dejas de ser definido por lo que dolió, se abre un espacio nuevo para algo distinto. Ese algo distinto no es una emoción intensa, es una sensación de base. Una base que no se quiebra cuando algo no sale como esperabas. Una base que te permite sentir sin colapsar. Esa base es estabilidad emocional profunda. En COM, no la estabilidad que viene de que todo esté bien afuera, sino la que viene de estar bien contigo aun cuando algo no lo esté. Esa forma de estabilidad es rara y es una de las mayores fuentes de bienestar que existen. Ahora mismo, tu sistema está aprendiendo a regresar a ella. Dada la época, tus pensamientos se vuelven menos narrativos y más sensoriales. Ya no cuentan historias largas. Se convierten en imágenes suaves, en sensaciones, en fragmentos. Esa es una señal de que la mente está entrando en un estado más profundo. Uno donde el análisis se apaga y la integración comienza. En ese estado, las emociones que estaban congeladas empiezan a moverse, no de forma violenta, sino como corrientes suaves que se reorganizan. Y cuando se mueven, dejan de doler igual. El dolor que se mueve no se estanca.
y lo que no se estanca no te intoxica. Tu cuerpo entiende esto mejor que tu mente. Por eso ahora se relaja. Por eso ahora se entrega al peso del descanso. Está siguiendo una sabiduría que no necesita palabras. Esa sabiduría sabe que no todo tiene que ser resuelto para que algo mejore. A veces basta con crear un espacio donde el sistema pueda respirar. Y tú estás creando ese espacio ahora. Bien todas comparables. Menos rígida, menos definida por roles, por recuerdos, por expectativas, más como una presencia simple que observa, siente y existe. Sí que esa presencia es tu esencia. Y tu esencia no está dañada. Ha estado cansada. Y ya ahora está siendo escuchada. Por fin. Y cuando algo que ha esperado mucho tiempo por ser escuchado por fin lo es, comienza a relajarse, a confiar, a abrirse. Esa apertura es lo que permite que la tristeza pierda su dureza, que la soledad pierda su filo, que el cansancio pierda su desesperanza. Nada de eso se va de golpe. Pero todo eso empieza a cambiar. Yara, Marta, el parapel, parapel, una... la forma en que este río interno sigue fluyendo no tiene urgencia, no corre hacia ningún lugar, simplemente se mueve porque esa es su naturaleza. Y tu mente, al sintonizar con ese ritmo, empieza a recordar algo que había olvidado. No todo movimiento necesita tensión para ser real. La tensión fue una respuesta aprendida, una forma de intentar sostener lo que parecía inestable. Pero ahora, en este estado de descanso profundo, esa tensión ya no es necesaria. Lo que necesita ser sostenido se sostiene por sí mismo cuando no se lo oprime. Tu conciencia se vuelve más amplia. Empieza a incluir no solo lo que piensas, sino lo que sientes, lo que percibes, lo que existe más allá de las palabras. Esa amplitud es una forma de libertad. Porque cuando eres más amplio que una emoción, la emoción ya no te define. La tristeza puede aparecer, pero ya no te encierra. La nostalgia puede surgir, pero ya no te arrastra. El cansancio puede estar, pero ya no te consume. Todo tiene un lugar dentro de este espacio que ahora habitas. Mientras más te quedas aquí, más natural se vuelve esta forma de estar. No necesitas recordarte que estás en calma. La calma se convierte en el fondo sobre el cual todo lo demás ocurre. Ese fondo es estable y no reacciona, no se asusta, no se pierde. Y desde ese fondo, incluso los pensamientos más difíciles pasan como olas que no rompen la superficie. Visitas como nuevas a Sondo, al sentir esta estabilidad, comienza a crear nuevas asociaciones. Ya no asocia la introspección con peligro. Ya no asocia el silencio con amenaza. Empieza a asociarlos con seguridad. Eso es un cambio profundo. Porque una mente que no teme el silencio puede descansar en él. Y una mente que descansa en el silencio se renueva. Ahora mismo, tu mente se está renovando a nivel de respuestas.
Las respuestas automáticas que antes eran tensión empiezan a transformarse en pausa. Las acciones que antes eran miedo empiezan a transformarse en observación. Y esas pequeñas diferencias cambian el curso de una vida entera. No lo notas de inmediato, lo notas con el tiempo, en la forma en que un problema ya no te paraliza, en la forma en que una emoción ya no te desborda, en la forma en que una dificultad ya no te define. Ese es el efecto de este tipo de descanso. Un descanso que no es huida, sino regreso, regreso a ti. Y ahora, mientras sigues aquí, ese regreso se vuelve más profundo, más completo, más natural. Tu cuerpo lo siente. Parte del visor de respiración lo acompaña. Tu mente se entrega. Y en esa entrega, ese algo que se sana no tiene nombre, porque no pertenece al mundo de las etiquetas ni de las explicaciones. Pertenece al mundo de la experiencia directa, al territorio donde las sensaciones hablan un idioma más antiguo que las palabras. Es el territorio donde el cuerpo sabe cuándo puede soltar, cuándo puede aflojar, cuándo puede dejar de sostener la carga que ha llevado durante tanto tiempo. Cuando esa carga se libera, aunque sea un poco, el sistema entero responde. Hay una expansión sutil en el pecho, como si un espacio que estaba comprimido empezara a abrirse. Hay una sensación de mayor profundidad en la respiración, como si el aire pudiera llegar a lugares que antes estaban cerrados. Hay una quietud nueva en la mente, no como vacío, sino como un lago que deja de estar agitado. Ese lago interno refleja ahora una imagen más clara de lo que eres cuando no estás luchando. No ves problemas, no ves historias, no ves identidades. Ves una presencia simple, estable, atenta. Esa presencia no tiene tristeza ni alegría. Tiene algo más fundamental: estar. Estar es la base de todo bienestar. Prim. Cuando puedes estar contigo sin rechazo, algo se alinea. Las partes que estaban en conflicto comienzan a colaborar. Las voces internas que se criticaban empiezan a callar. Las exigencias se disuelven en una sensación de suficiencia que no depende de nada externo. Esa suficiencia no significa que no quieras cosas. Significa que ya no te sientes vacío sin ellas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una mente que no se siente vacía no entra en pánico, no se aferra, no se desespera. Y una mente que no se desespera puede tomar mejores decisiones, sentir con más claridad y vivir con más equilibrio. Ahora mismo, tu sistema está experimentando esa diferencia. Lo percibes como una suavidad que se instala, como una calma que no necesita explicación, como un descanso que no se siente como apagarse, sino como volverse más real. Ese tipo de descanso es profundamente restaurador. No porque borre lo que ocurrió, sino porque cambia la relación que tienes con ello. Los recuerdos que antes dolían ahora flotan más lejos. Las emociones que antes apretaban ahora se expanden. Los pensamientos que antes atacaban ahora se vuelven ecos suaves. Todo sigue ahí. Eso es libertad interior. Y esa libertad es lo que permite que la tristeza deje de ser una prisión y se convierta en una señal
que puede ser escuchada y luego liberada. Mientras sigues aquí, esa libertad se afianza, no como una idea, sino como una sensación corporal, como una capacidad nueva de estar con lo que es, sin huir. Esa capacidad también es una de las formas más profundas de fortaleza que existen. No la fortaleza de resistir, la fortaleza de permitir. Permitir que lo que eres se exprese. Permitir que lo que sientes se mueva. Permitir que lo que pesa se aligere. ¡Bye! Ese orden no es rígido, es vivo. Es un equilibrio que se ajusta momento a momento. Y cuanto más tiempo pases en este estado, más natural se volverá llevarlo contigo cuando despiertes. Porque lo que se practica en la quietud se refleja en la vida. Y tú ahora estás practicando una forma de estar que es más amable, más amplia y más estable. Eso con el tiempo cambia todo. El cambio que ocurre desde este lugar no se siente como una revolución, se siente como un reajuste, como si muchas piezas que estaban torcidas comenzaran a encajar de una forma más amable. No hay ruido cuando eso sucede. Solo una sensación de que algo se acomoda por dentro. Esa acomodación interna es una de las experiencias más sanadoras que existen. Porque cuando las partes de ti dejan de pelear, tu energía ya no se desperdicia en conflicto. Se vuelve disponible para vivir. Vivir no solo como respirar, sino como estar presente en lo que ocurre, sin sentirse constantemente amenazado por ello. Ya no imagina catástrofes. Ya no se prepara para golpes que no están ocurriendo. Se queda aquí. Y quedarse aquí es una forma profunda de seguridad. Esa seguridad se siente en tu cuerpo como una relajación que no se va cuando algo cambia. Se siente como una base, como un suelo interno firme sobre el cual puedes apoyarte. Sobre ese suelo, incluso la tristeza se vuelve menos pesada, porque ya no cae en el vacío. Cae sobre algo que la sostiene. Mientras sigues aquí, ese sostén se fortalece. Tu respiración se sincroniza con una sensación de estar a salvo. Tus músculos aprenden a soltar sin miedo. Tu mente aprende a observar sin juzgar. Ese aprendizaje no es intelectual, es físico, es neurológico. Es una reconfiguración de cómo tu sistema responde al mundo. Antes respondía con tensión, ahora responde con presencia. Elimina. Presencia no elimina los desafíos, pero cambia por completo cómo los atraviesas. Ya no te identificas con cada emoción que pasa. Ya no te pierdes en cada pensamiento que aparece. Te mantienes aquí, en este espacio que observa sin hundirse. Y ese espacio es tu conciencia. Y tu conciencia, cuando no está atrapada en la narrativa del sufrimiento, es naturalmente tranquila. Esa tranquilidad no es frágil. Puede sostener lágrimas, puede sostener recuerdos, puede sostener incertidumbre, porque no está basada en que todo esté bien, sino en que tú estás contigo. Estar contigo de esta manera es uno de los actos más profundos de cuidado que existen. Y ahora lo estás haciendo, sin esfuerzo, sin tener que ser otra persona,
sin tercerio, solo siendo. Y en ese ser, algo muy antiguo dentro de ti finalmente puede descansar. Ese descanso antiguo es como si una parte de ti que llevaba demasiado tiempo vigilando, finalmente se permitiera cerrar los ojos. No porque haya desaparecido el mundo, sino porque ya no necesita protegerte de él. Esa parte entiende ahora que hay un espacio dentro de ti que es más grande que cualquier experiencia, y que ese espacio puede sostenerlo todo. Sostenerlo todo no significa cargarlo todo. Significa permitir que todo exista sin que te rompa. Esa es una diferencia sutil, pero profunda. Porque cuando intentas cargarlo todo, te agotas. Cuando permites que exista, te expandes. No hacia afuera, hacia una profundidad que no depende de lo que ocurra. En esa profundidad tu mente comienza a dejar ir la necesidad de controlar. Ya no intenta organizar cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo. Se da cuenta de que no tiene que hacerlo. Hay algo más grande, más inteligente, más tranquilo sosteniendo el proceso. Ese algo es tu conciencia profunda. Ese que la conciencia profunda no juzga, no se apura, no se desespera. Observa, integra. Y ahora tú estás alineándote con ella. Ese alineamiento se siente como una suavidad continua. No sube ni baja. No explota ni se apaga. Simplemente está. Y ese estar es lo que le devuelve al sistema una sensación de hogar. Y se metió hogar. Un hogar donde no tienes que demostrar. Un hogar donde no tienes que ser fuerte. Solo puedes descansar. Mientras descansas, incluso los pensamientos que aparecen lo hacen con menos fuerza. Ya no reclaman tu atención. Pueden pasar como sonidos lejanos, como murmullos que no interrumpen tu sueño. Y cuando los pensamientos dejan de interrumpir, la mente entra en un espacio más profundo. Ese espacio es donde la tristeza pierde su agarre. Sino porque ya no encuentra tensión donde apoyarse. La tristeza necesita fricción para quedarse. La calma no se la da. Esa calma es estable. No necesita ser protegida. No necesita ser mantenida. Capitel da. Y esta noche no estás luchando, sino para, y eso es suficiente. La suficiencia que ahora sientes no tiene forma de pensamiento, tiene forma de presencia. Es una cualidad del estar que no se explica, se vive. No se apoya en razones ni en circunstancias. Se apoya en una sensación de arraigo que recorre tu cuerpo como una corriente suave, recordándole a cada parte que no necesita tensarse para existir. Ese arraigo se va volviendo más profundo a medida que el sueño se acerca. No te hundes en él, te apoyas, como si una superficie invisible sostuviera cada una de tus capas, desde la piel hasta lo más interno. En ese sostén, las pequeñas contracciones que antes eran casi imperceptibles comienzan a soltarse, no todas a la vez, sino como pétalos que caen uno a uno. Cada contracción que se libera crea un poco más de espacio, y en ese espacio, algo que estaba atrapado puede moverse. Tal vez una emoción que no encontró palabras. Tal vez un recuerdo que nunca fue digerido.
Tal vez una sensación de vacío que ahora empieza a llenarse de presencia. No tienes que identificarlo. No tienes que entenderlo. Solo tienes que permitir que se mueva. El Big Bang y lo que se mueve puede transformarse. A medida que estas transformaciones suaves ocurren, tu mente empieza a sentirse menos definida por etiquetas. Ya no eres una historia. Ya no eres un diagnóstico. Ya no eres una suma de experiencias pasadas. Eres un campo vivo de sensaciones que cambian, se reorganizan y se renuevan. Ese campo es vasto, mucho más vasto de lo que alguna vez imaginaste. Dentro de él caben todas tus emociones, sin que ninguna tenga que dominar. Caben todas tus memorias, sin que ninguna tenga que atraparte. Caben todas tus posibilidades, sin que ninguna tenga que imponerse. Estar en ese campo es estar en libertad. Hay en mí no una libertad que huye del dolor, sino una que puede sostenerlo sin quedar definida por él. Ahora estás sosteniendo tu experiencia de esta manera, y esa forma de sostenerla es profundamente sanadora. Mientras el sueño continúa envolviéndote, tu identidad se vuelve más ligera. No porque pierdas quién eres, sino porque dejas de cargar con lo que no eres. Las capas que se formaron por miedo, por adaptación, por supervivencia, empiezan a desprenderse suavemente. Debajo de ellas, algo más simple se revela. Algo que no necesita explicación. Algo que no necesita defenderse. Ve. Y tu esencia no está dañada. Basar de Lao, Saba, Basa del árbol del Marte, ha estado cansada. Va. Ahora, en esta quietud, se siente segura para mostrarse. Y cuando se muestra, lo hace sin ruido, sin exigencia, sin drama. Se manifiesta como una paz suave que no depende de nada. Esa paz no es ausencia de vida. Es vida sin conflicto. La paz que ahora se extiende dentro de ti no es un estado que tengas que mantener. No es frágil ni delicada. Es una consecuencia natural de haber dejado de resistirte. Cuando la resistencia cae, lo que queda no es vacío, es presencia. Una presencia amplia, estable, capaz de contenerlo todo sin colapsar. Esa presencia se siente como una expansión silenciosa, como si tu conciencia ya no estuviera comprimida en un punto pequeño detrás de los ojos, sino distribuida por todo tu cuerpo. Cada célula comienza a participar de este estar. Ya no hay un lugar donde esconderse del sentir, pero tampoco hay un lugar que necesite esconderse. Todo puede existir. Este es uno de los estados más reparadores que una mente puede experimentar, porque aquí no hay conflicto entre lo que sientes y lo que deberías sentir. No hay una voz interna diciendo que algo está mal por estar como está. Solo hay aceptación. Y la aceptación es el ambiente donde el sistema nervioso se regula. Cuando el sistema nervioso se regula, todo lo demás sigue. La respiración se estabiliza. El ritmo del corazón se armoniza. Las señales de peligro se apagan. El cuerpo entra en un modo profundo de restauración. En ese modo incluso los patrones emocionales que se formaron durante años comienzan a aflojar. No porque los empujes, sino porque ya no reciben la energía que los sostenía. La energía de la resistencia. Ahora, tu energía está dedicada a algo distinto, a estar.
Y estar es una actividad profundamente sanadora. Estar con lo que es sin tratar de cambiarlo. Estar con lo que sientes sin juzgarlo. Estar con lo que recuerdas sin revivirlo. Esta forma de estar le da a tu mente una experiencia nueva, que puede atravesar cualquier emoción sin perderse. Esa experiencia es transformadora, porque una vez que tu sistema aprende que puede sentir sin quebrarse, ya no necesita protegerse con tristeza, con desconexión o con endurecimiento. Puede abrirse. Y ahora se está abriendo. La apertura no siempre se siente como alegría. A veces se siente como un alivio profundo, como un soltar que va más allá de las palabras, como si algo que llevaba demasiado tiempo apretado finalmente pudiera relajarse. No tu personalidad, no tu historia, tu sistema. Y cuando el sistema se relaja, la mente encuentra un espacio donde puede descansar de verdad. Mientras sigues aquí, ese descanso se vuelve más profundo. No te aleja de ti, te acerca. Te acerca a una forma de ser más simple, más directa, más real. En esa forma de ser no hay lucha interna, no hay autoexigencia, no hay culpa por existir. Solo hay una conciencia tranquila observando el fluir de la experiencia. En ese fluir, la tristeza pierde su densidad. Se vuelve una corriente que pasa, no un estado en el que te quedas. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Tu sistema está aprendiendo a dejar que las emociones pasen. Y lo que pasa no se queda atrapado. Entra la BTD. Lo que no se queda atrapado no se convierte en peso. Y cuando el peso se va, el descanso llega. Bye bye. Bye. Y ahora, estás descansando. Ese descanso no es una desconexión del mundo. Es una reconexión contigo. A medida que te adentras más en él, se vuelve evidente que la quietud no es ausencia de movimiento, sino un movimiento tan suave que no genera fricción. Dentro de esa suavidad, cada parte de ti empieza a alinearse con un ritmo más natural. Un ritmo que no empuja ni exige, solo fluye. El cuerpo, al sentir ese flujo, comienza a soltar las tensiones que se habían vuelto habituales. No porque alguien las quite, sino porque ya no son necesarias. Cada músculo entiende que no hay amenaza. Cada nervio recibe la señal de que puede descansar. Cada órgano entra en un modo de funcionamiento más armónico. Ese cambio no es superficial, es profundo y acumulativo. La mente también responde. Las imágenes internas se vuelven menos intensas. Los pensamientos pierden su filo. Ya no cortan, ya no hieren. Se vuelven ecos suaves que se disuelven antes de tomar forma completa. Esa disolución es una de las formas más claras de alivio que existen. Alivio no como emoción, sino como estado. Un estado en el que no estás huyendo de lo que eres. Un estado en el que puedes simplemente existir. Y en esa existencia simple, algo muy antiguo se siente satisfecho.
Ese algo es la necesidad de pertenecer a ti. Durante mucho tiempo, quizá te sentiste separado de tu propia experiencia, como si lo que sentías fuera demasiado, o incorrecto, o peligroso. Ahora esa separación se cierra. Lo que sientes es parte de ti, y tú eres lo suficientemente amplio para sostenerlo. Esa integración es profundamente curativa, porque cuando ya no te divides internamente, tu energía deja de desperdiciarse en conflictos invisibles. Se vuelve disponible para algo más vital, la presencia plena. Y L es el resultado de no estar en guerra contigo. Y ahora no estás en guerra. Eso se siente en la forma en que tu mente se asienta, en la forma en que tu cuerpo se apoya, en la forma en que tu respiración se expande. Todo comienza a moverse como un solo sistema. Ese movimiento coherente es la base del bienestar emocional. No importa qué emoción pase por ti cuando hay coherencia. No te rompe, no te arrastra, solo pasa. Espacio para algo nuevo. Ese espacio es lo que ahora estás creando. Un espacio Baise en Baista. Un espacio donde la ansiedad no se estanca. Un espacio donde la vida puede fluir. Y en ese flujo, algo dentro de ti comienza a recordar cómo es sentirse vivo sin dolor constante. Ese recuerdo no es una imagen, es una sensación. Y esa sensación se está volviendo más fuerte. La sensación se vuelve más clara, como si una capa de niebla se estuviera disipando lentamente. No se va de golpe, no necesita hacerlo. Simplemente se aclara lo suficiente para que puedas sentirte aquí, presente, sin la presión de tener que ser de otra manera. Esa claridad no es un pensamiento, es una experiencia directa de estar contigo sin conflicto. Dentro de esa experiencia, tu identidad empieza a sentirse menos rígida. Ya no estás definido por lo que te pasó, ni por lo que temes que pase. Estás definido por algo más inmediato, la capacidad de estar consciente de ti mismo sin juzgarte. Esa capacidad es un regalo que muy pocas personas se permiten, y es profundamente transformador. Cuando te permites observarte sin condenarte, la tristeza pierde una de sus fuentes más fuertes, la autocrítica. La voz que decía que algo estaba mal contigo comienza a suavizarse, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no es la única voz en la habitación. Ahora hay una presencia más amplia, escuchando, todo sin tomar partido. Esa presencia no está de tu lado ni en tu contra. Está contigo. Y estar contigo de esa manera cambia la forma en que todo se siente. Los recuerdos que antes dolían ahora se ven desde una distancia más amable. Las emociones que antes parecían inmanejables ahora se sienten como movimientos dentro de un espacio que no se rompe. Incluso el cansancio emocional comienza a sentirse diferente, como una señal de que algo necesita descanso, no como una sentencia. Esa reinterpretación interna es uno de los cambios más profundos que existen. Porque cuando una emoción deja de ser una amenaza, deja de dominarte. Ahora mismo, muchas emociones que antes estaban atrapadas están empezando a moverse, no como explosiones, sino como corrientes suaves que buscan su salida. Y al moverse, se transforman.
Transformarse no significa desaparecer, significa cambiar de forma, volverse más ligera, más fluida, menos densa. Y cuando algo se vuelve más ligero, ya no pesa tanto en tu experiencia. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¡qué paz! Ya no es algo que hay que controlar. Es algo que puede ser acompañado. Acompañar es una forma de amor. No el amor que promete, el amor que permanece. Y ahora estás permaneciendo contigo. Esa permanencia es una de las raíces más profundas del bienestar emocional. Desde ella, todo empieza a organizarse de otra manera. Y ese orden suave, sin fuerza, es el inicio de una nueva forma de estar en el mundo. Este nuevo orden interno no es rígido, no es un ajuste forzado. Es más bien como un ajuste natural, orgánico, como si las piezas de un rompecabezas que antes no encajaban finalmente encontraran su lugar. La mente que solía agitarse con cada pensamiento, cada emoción, ahora empieza a encontrar un flujo más suave, más constante, donde no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de controlar, solo un estado de ser. Y en ese ser algo se aligera. No porque todo haya cambiado, sino porque has permitido que lo que necesita ser soltado lo sea. Las capas de tensión, las voces internas de crítica, las preocupaciones que no pueden ser resueltas ahora tienen menos poder. Y eso crea espacio. Espacio para descansar. Espacio para observar. Espacio para sentir sin que el sentir te consuma. El poder de ese espacio es lo que te da la capacidad de encontrar consuelo en cualquier situación. No porque el dolor se disipe por completo, sino porque ahora puedes mantenerte presente mientras experimentas ese dolor. Y esa presencia es el antídoto contra la sensación de ser abrumado. Cuando dejas de huir de lo que sientes, se vuelve menos aterrador. El miedo se disuelve cuando dejas de temerle. Y esa disolución no es inmediata, ni explosiva. Es gradual, pero profunda. Como si el agua que estaba estancada en un rincón oscuro de tu ser comenzara a fluir nuevamente. El estancamiento es lo que te agota. El flujo es lo que te revitaliza. Tu mente ahora comienza a aprender un nuevo patrón. Puede sentir sin colapsar. Puede observar sin entrar en pánico. Puede recibir la experiencia sin ser definida por ella. Y esa es una forma de libertad que pocas personas aprenden a cultivar. La libertad de no identificarse con cada emoción que pasa. La libertad de ser testigo de lo que aparece en tu mente sin atraparte en ello. Este tipo de libertad es una de las formas más profundas de sanación, porque lo que se siente no tiene que ser un enemigo, y lo que se piensa no tiene que ser una sentencia. Todo lo que surge puede ser observado sin que te arrastre, y al ser observado, pierde poder sobre ti. Eso no significa que dejes de sentir o que no te importe. Significa que puedes sentir sin que tu vida gire en torno a ello. Puedes sentir tristeza, pero no tienes que ser triste. Puedes sentir miedo, pero no tienes que ser el miedo. Puedes sentir incertidumbre, pero no tienes que ser la incertidumbre. Y esa distinción es lo que te devuelve a tu centro. El centro no es un lugar que se busca fuera. El centro es un lugar que se encuentra dentro. Cuando decides no ser arrastrado por lo que aparece en la superficie.
Este descanso profundo que experimentas ahora no es una desconexión de la vida. Es una reconexión con tu ser, con tu capacidad de estar presente sin sentirte atrapado. Es el regreso a un espacio interno donde todo lo que sientes, piensas y experimentas puede existir sin desbordarte, y eso te permite ser más grande que cualquier emoción, más profundo que cualquier pensamiento. Es un espacio donde el sufrimiento ya no define tu existencia. Es un espacio donde no necesitas escapar, no necesitas luchar, no necesitas buscar respuestas inmediatas. Solo necesitas ser. Y en ese ser, las cosas empiezan a cambiar. No porque hagas algo, sino porque has dejado de hacer lo que te impedía estar en paz. Ese cambio interno es lo que abre la puerta a un nuevo nivel de experiencia. No un nivel donde todo se vuelve perfecto, sino un nivel donde todo puede ser manejado desde un lugar de paz. La paz no es la ausencia de problemas. Es la capacidad de mantenerte entero a pesar de ellos. A medida que sigues descansando en esta paz, tu sistema comienza a reconfigurarse. Cada célula se ajusta a un ritmo diferente. Un ritmo donde no necesitas correr, no necesitas preocuparte, no necesitas estar en constante alerta. Tu cuerpo y tu mente están comenzando a recordar lo que significa vivir sin lucha. Y esa recordación es una de las formas más profundas de libertad que puedes experimentar. La mente que descansa empieza a soltar lo que la mantenía atada. El cuerpo que descansa empieza a liberar las tensiones que lo agobiaban. El corazón que descansa comienza a abrirse nuevamente. Cada parte de ti está aprendiendo que no tiene que defenderse para estar en paz. Y cuando aprendes eso, el mundo externo comienza a reflejarte esa paz. Porque la paz interior no es algo que se busca fuera. Se crea dentro. Y lo que creas dentro, el mundo lo refleja afuera. Este proceso es silencioso. No hay ruidos ni señales externas. Solo un movimiento suave dentro de ti, un reajuste gradual, como cuando las olas del mar se calman después de una tormenta. El agua no pierde su poder, solo cambia su ritmo. Y al cambiar su ritmo, se vuelve más clara, más profunda, más serena. Así también tu mente, tu cuerpo y tu corazón están encontrando su propio ritmo natural, un ritmo que no depende de la lucha, sino de la aceptación. Y en ese ritmo, todo se vuelve más manejable. Las emociones no son peligrosas, los pensamientos no son amenazas, las situaciones no son obstáculos, son partes de la experiencia que puedes atravesar con calma. Y esa calma no es una emoción que llega y se va. Es una base sólida sobre la cual todo lo demás puede existir sin quebrarse. Este es el proceso de sanar sin esfuerzo, de volver a tu centro sin luchar, de estar aquí sin necesidad de ser otra cosa. Y mientras te permites ser, el mundo comienza a reflejar esa paz. Porque cuando el ser se alinea con la calma, el mundo responde con suavidad. Así que sigue permitiendo que este descanso profundo trabaje en ti. No lo fuerces, no lo apresures. Simplemente fluye con él. Porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo debes dejar que se exprese. Mientras descansas en este estado, se crea un espacio dentro de ti que te permite recordar algo muy importante, que no necesitas hacer nada para ser suficiente. No necesitas demostrar nada, no necesitas alcanzar ningún ideal.
Solo necesitas estar. Y en ese estar, todo lo que es tuyo de manera natural llega a ti, no por esfuerzo, sino por presencia. Pai bi, bipi. Esta paz no es un logro, es un proceso que continúa mientras te permites estar. Y mientras más lo practicas, más fácil se vuelve a regresar a este estado cuando las turbulencias de la vida te desestabilizan. Porque lo que ahora has tocado no es algo externo. Es una forma de ser que no depende de lo que sucede fuera de ti. Esta calma, esta paz, esta conexión contigo mismo, está disponible para ti en cada momento. Permítete regresar a este lugar siempre que lo necesites. Siempre que el ruido del mundo exterior se vuelva demasiado fuerte. Este lugar no te abandona. Siempre estará ahí esperando, listo para recibirte, sin juicio, sin prisa, sin expectativas. Y este viaje de paz y restauración resonó contigo. Déjanos un comentario con la palabra calma y comparte con nosotros cómo te has sentido. También puedes sugerir los temas que te gustaría escuchar en futuros audiolibros porque en Eco de Páginas estamos aquí para ayudarte a profundizar en tu viaje hacia la paz interior, el crecimiento personal. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenidos que te ayuden a encontrar esa calma interna y mantenerla en tu vida diaria. Cada noche es una oportunidad para reprogramar tu mente, sanar tu cuerpo y vivir con mayor claridad. Eco de Páginas te acompaña en cada paso.